enseñanza en las Escrituras, en el capítulo 25 del libro de Mateo, cuando nos habla de que la palabra de Dios nos dice de que a la medianoche las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron porque el esposo tardaba en llegar. Mas a la medianoche se dio un clamor que decía: llega el esposo, salid a recibirle. Y dice que las que estaban preparadas alistaron sus lámparas, pero las que no estaban preparadas comenzaron a pedir aceite. Entonces, mientras ellas dijeron, mientras nosotros nos preparamos para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, salid a comprar. Y mientras salieron a comprar, las puertas se cerraron. Este es el tiempo aceptable. Este es el día en que nosotros debemos tomar decisiones sabias de escuchar la voz de Dios y comenzar a trabajar en el cambio personal. No esperemos que los demás cambien, tenemos que cambiar nosotros. No esperemos que el mundo cambie, tenemos que cambiar nosotros. Cuando usted hace una mudanza y va a un lugar determinado, lleva todas sus provisiones, todas sus cosas, las que sirven, y las que no sirven las deja, ¿verdad? ¿Es así o no, hermano? Las que sirven tenemos que llevar, y las que no sirven tenemos que sacarlas. Porque en la nueva casa, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Y a su nombre sea la gloria. Pero tenemos que tener el cambio en la actitud, porque dice la palabra de Dios que si le decimos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice, estamos como las vírgenes insensatas. ¿No es cierto? Pero si hacemos lo que Él nos dice, entonces tenemos prudencia. Y la prudencia nos va a llevar a tener a nosotros lo que dicen las Escrituras en el capítulo 14, versículo 33. Vamos a escudriñar un poco las Escrituras. Quisiera que alguien que esté sentado se lea la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 33 del libro de Proverbios, para entender lo que Dios quiere decirnos ahora y siempre, que hay que tener un cambio. ¿Quién se pone de pie para leerlo? Amén. Proverbios 14, 33. Alabado sea el nombre del Señor. No, 14, 33 de Proverbios. Proverbios 14, 33. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, porque decía, ¿qué pasó? Se ha movido. Digo esto, hermano amado, que cuando uno es prudente, hablamos de las vírgenes prudentes y las insensatas. ¿Qué reposa en el corazón del prudente? La sabiduría. La sabiduría, si reposa la sabiduría en el corazón del prudente, tenemos que estar preparados para la venida de aquel gran día. Amén, iglesia. Tenemos que estar preparados. Si la palabra bendita del Señor nos dice, tenemos que estar preparados. ¿Y de qué manera tenemos que estar preparados? En el gran cambio que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Les digo esto porque la enseñanza en esta mañana tiene que ver con dos personas que están ministrando las cosas de Dios. Y a mí me gusta hablar de la naturaleza de Dios en Cristo Jesús, porque Él es Dios. Y la naturaleza de Dios dice que cuando vio a 5,000 personas, hombres que estaban allí 3 días con Él, Él le dijo a sus discípulos: tengo compasión de esta gente porque está 3 días conmigo. Y mandarles en ayuno no quiero, dice el Señor. La compasión que Él tiene, por naturaleza, no la tenían sus discípulos, y los discípulos estaban diciendo: envíalos para que vayan a la ciudad a comprar para comer. Y el Señor le dijo: no, porque no vaya a ser que se desmayen en el camino. El hombre sabio, el hombre prudente, tiene misericordia en el corazón. Pero en el ejemplo que nosotros vamos a ver en Lucas, capítulo 10, versículo 25, hay 2 hombres que aparecen en estas Escrituras
que no tienen misericordia. Si la naturaleza de Dios está en nosotros, tendremos misericordia. ¿Cuánto decimos amén? Lucas capítulo 10, versículo 25, vamos a leer. Este es un pasaje muy conocido aquí. Dice la Biblia: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hay que hacer algo para heredar. No es solamente congregarnos, es parte de la adoración a Dios, pero hay que hacer. Hacer es un verbo de acción, ¿verdad? Yo hago, él hace, nosotros hacemos, ellos hacen, todos haremos. Pero cada uno va a tener que presentarse en el tribunal de Cristo, como dicen las Escrituras, con algo que ha hecho o ha dejado de hacer. A su nombre sea la gloria. ¿Haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, acepto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote en aquel camino, por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Dos personas que aparecen en esta escritura, que se supone que son ministros del Señor. Se supone que estas dos personas están ministrando las cosas del reino, pero viendo al necesitado pasan de frente. Y la palabra de Dios nos dice que aquí hay un tercero. Y este tercero, según las Escrituras, era enemigo del pueblo judío, el samaritano. La Biblia dice así: y acercándose, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndolo fue movido a misericordia. Esto nos hace recordar el Sermón del Monte. Esto claramente nos hace recordar el Sermón del Monte. Cuando en el Sermón del Monte se dice claramente, en el capítulo 5, versículo 7, bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Era enemigo del pueblo, era enemigo de ese hombre que estaba herido, pero el enemigo movido a misericordia, movido en la naturaleza de Dios en él, no miró la enemistad, sino la compasión que tenía en su corazón para aquel que necesitaba ser ayudado. Y a su nombre sea la gloria. Entonces, más adelante nos va a decir, y vamos a ir descubriendo la palabra del Señor, y acercándose vendó sus heridas, versículo 34, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve, anda. Porque nadie puede ir a ningún lugar a ver la necesidad de alguien cuando está sentado o pasando por el camino con indiferencia al dolor ajeno. Nadie. Si Cristo ha visto nuestra necesidad desde el cielo, nos miró con compasión, porque nadie podía ayudarnos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el buen samaritano llamado Cristo Jesús, Señor nuestro.
Él mirándonos con compasión, heridos de muerte, condenados a muerte, Él descendió y nos ayudó. Solamente en Él hay salvación. Y solamente Él podía vendar nuestras heridas, curarnos. Las Escrituras nos manifiestan que Cristo sufrió nuestros dolores. Se compadeció de nuestros dolores. Curó nuestras enfermedades. La palabra de Dios nos dice, nos vendó. Vendó el quebrantado de corazón. Las Escrituras nos manifiestan aquí que estos dos hombres, habiendo visto la necesidad del prójimo, que eran ministros, el sacerdote, ¿cuál era la función del sacerdote? Según las Escrituras, era de llevar los sacrificios por los pecados del pueblo. En una palabra, tenía que ser el mediador entre el pecador y nuestro Dios, ante la aparición de Cristo, ¿verdad? Porque ahora no hay otro nombre dado a los hombres. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Él nosotros tenemos el perdón de pecados y por su sangre somos limpios. Pero en los tiempos que Dios está hablando, estos eran los que ministraban en la presencia del Señor. Y los levitas tenían otro tanto. Se encargaban de las cosas, de los utensilios, y en los tiempos de Moisés de armar y desarmar las cosas del tabernáculo. Todos los utensilios del Señor, los levitas. Entonces eran los que más cerca estaban de las cosas santas del Señor. Sin embargo, en este pasaje que nos enseña Jesucristo de Nazaret, no tenían misericordia. No podemos hacer las cosas por hacerlas en el reino de los cielos, hermanos amados. Cuando yo hago algo en el reino es porque tengo misericordia y soy parte del reino. Pero si no tengo misericordia y no tengo amor para mi prójimo, nada soy. Soy como este sacerdote o soy como el levita. Pero Dios está llamándonos a su iglesia. Dios está llamando a las iglesias, a las congregaciones en el mundo entero, a aquellos que vienen a adorar en el templo a Dios, que tengan misericordia por su prójimo. Porque esta es la naturaleza de Dios en nosotros. No podemos hacer ningún trabajo en el Señor si no tenemos amor al prójimo. Porque si decimos que amamos a Dios y todavía tenemos enojo en nuestro corazón, rencor con alguien, siempre digo esto, hermano amado, mi ofrenda no la puedo traer al Señor. Porque primero dejo mi ofrenda y tengo que ir a arreglarme con mi prójimo para que mi ofrenda sea agradable a Dios. ¿Cuánto decimos amén? ¿Es así o no? Usted ni yo podemos cambiar las Escrituras. Si Jesús lo dice, tengo que creerlo. Si alguien me dijera, entonces yo puedo dudar. Si me dice el pastor Jaime que es así, yo dudo. Pero si me dice la palabra, y el hermano Jaime se lo está diciendo que la palabra dice así, créalo. Porque lo que está escrito, escrito está. Y no tengo que dudar. Lo que tengo que hacer es obedecer. Por eso decía en el Evangelio, según San Lucas 6:46, decía, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Hacer, como les digo, es una actividad, un trabajo, es hacer. Cuando usted se va a su trabajo el día lunes o el día martes, usted sabe las tareas que tiene en el trabajo que cumplir, las obligaciones que tiene que cumplir. Eso es un hacer. Cuando usted comienza a desarrollar su determinada actividad, si es electricista, si es gerente, usted sabe, si es administrador, usted sabe la función que tiene que determinar a cumplir. Esa es la función de hacer. Amén. Si usted está encargado de la limpieza, bueno, eso es hacer. Limpiar es un hacer. Porque nadie limpia con los ojos. Nadie limpia mirando, ¿verdad? ¿Usted ha visto alguna vez, amado, que alguien limpia, aspira con los ojos? Nadie. Tiene que agarrar la aspiradora y comenzar a hacer el trabajo. ¿Es verdad? Entonces nosotros vemos que aquí la gente está viendo a una persona enferma en el camino y está mirándolo. Y como no tiene misericordia, no hace nada por él. Pero el que hace la función en nosotros es la persona de Cristo. Cuando viene y habita en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, entonces el Espíritu Santo de Dios te va a mover. Aquí la Escritura nos habla
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en el verso 33, escuche bien. Pero un samaritano que iba de camino vino a él y viéndolo fue movido. Movido es, como dicen en inglés, shaking, ¿no? Es temblar o mover, ¿verdad? Movido, sacudido, como dicen. Entonces, la misericordia de nosotros nos mueve a hacer algo por el prójimo. No te puede dejar quieto el Espíritu Santo de Dios. No puede dejarnos quietos. Porque es como decía el pastor, ¿cuántos han llamado a la hermana fulana y tal porque tienen una hija que está o un hijo en el hospital? Nadie levanta la mano porque no creo que estén enyesados. Cuando uno está, ¿sabe lo que es el yeso, verdad? Cuando uno está enyesado, entonces no puede levantar la mano porque está con yeso. Pero cuando uno no tiene una actividad, desarrollo una actividad. Por ejemplo, cuando venga a juzgar Dios a las naciones, dice que tenemos que haber ido a visitar a los enfermos. Capítulo 25 del libro de Mateo, del 31 para adelante, nos habla del juicio de las naciones. Visitar a los enfermos. Pero Señor, ¿cuándo te visitamos a ti? Cuando lo hiciste a estos pequeñitos, a mí lo hiciste, dice el Señor. Es que cuando uno se mueve, como este samaritano, movido a misericordia, vamos a hacer el trabajo. Si no, seremos como el sol, como la lumbrera mayor, que todo el mundo tiene que mirarnos y todo el mundo girará alrededor nuestro. Y no es así. En el reino de los cielos el sol brilla para que los otros que no tienen brillo miren. Miren la luz que hay en ti e imiten las obras buenas que tú estás haciendo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos amados, aquí hay revelación, hay entendimiento para los que quieran. Dice la palabra, dice que el corazón del prudente reposa la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría sino Cristo? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces cuando un prudente, y el prudente es la persona que se prepara para no sufrir daño. Cuando usted va a ver el significado de la palabra prudente, es aquella persona que se prepara para no sufrir daño. Entonces, si nosotros somos prudentes, nos vamos a preparar con la palabra y por la palabra para no sufrir daño de la segunda muerte. Porque la primera la tenemos que pasar todos. Y algunos que no la van a pasar van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad, pastor? ¿Es así o no? Seremos transformados en un mover así, en un pestañeo. Tu cuerpo será glorificado, hermano, a su nombre sea la gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Bendito y alabado. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, el prudente es el que se mueve, cambia. Yo creo que este samaritano no miró la enemistad, no miró el problema que tenían entre los judíos y los samaritanos, no veía esto. Lo que estaba mirando con esos ojos llenos de misericordia era pues una compasión que tenía por él y quiso y lo ayudó. No así el sacerdote, no así el levita, que estaban supuestamente en la casa de Dios ministrando las cosas santas de nuestro Dios, pero no tenían misericordia. Y sin misericordia es imposible ser parte del reino. Porque la conclusión de esta enseñanza es que Dios le dice, ¿quién cree que ha sido su prójimo de los tres? Y él le dice, el tercero, ¿no? ¿Qué es lo que le responde el Señor Jesucristo? Ve tú y haz lo mismo. Porque seguramente, como era, hermano amado, las escrituras se empiezan de esta manera. Escuchen bien. He aquí un intérprete de la ley. No era cualquier persona. Era un conocedor de las escrituras. Era un hombre que transcribía las escrituras. Él conocía totalmente los términos de la ley y los mandamientos de la ley. Él era como decir un doctor en la ley. Este intérprete. Sin embargo, la conclusión de Dios al final, en este versículo 37 termina diciendo, Él le dijo, Él que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve
y haz tú lo mismo. En una palabra, estás interpretando la ley, pero no tienes misericordia. Oiga, ¿cómo puede ser esto? Pero si Jesús lo dice, en la iglesia hay esto. Alábalo a Dios. Porque algo nos está diciendo Dios, hermanos, en esta mañana, en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos una relación con alguien que nos ha tomado como la novia, como la esposa. Y el esposo tiene condiciones para llevarnos a morar con él. Y las condiciones es su naturaleza de él en nosotros. No hay otra. Cuando yo empecé el cristianismo, en el camino del cristianismo, yo pensaba que era varón, ¿no? Y entonces el varón me dijo, ¿cómo decir yo voy a ser una esposa? La mente carnal piensa, ¿cómo yo siento varón voy a ser esposa? Pero dice que cuando Dios te toma a ti, Él es el esposo y tú eres la novia. La iglesia es la novia. Ya no mires como varón, mira como un santo, como una persona renacida por el alma y por el espíritu. Míralo de esa manera y te vas a dar cuenta que el amado desea como la esposa, como el esposo a la esposa, así desea Dios que tú seas para Él. Bendito el amado sea el nombre del Señor. Pero una mente carnal no entiende. No como yo voy a ser la novia. Pero así dice el Señor. Entonces, bajo las condiciones de Dios, nosotros tenemos que entrar. Para que no interpretemos la ley, sino que vivamos la palabra. Nos podemos pasar toda la vida interpretando la ley, pastor. Nos podemos pasar toda la vida hablando de la palabra, pero no tenemos misericordia. Es cierto. El versículo, dice la palabra de Dios, el versículo 25 y el 37 son dos cosas que cierran toda la enseñanza. Porque aquí vemos un hombre conocedor de la palabra de Dios, pero sin misericordia. Y como quería justificarse delante de Dios, le digo, ¿pero quién es mi prójimo? ¿Conocía la palabra? Sí conocía la palabra. Porque el Señor le va a decir, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a Dios. Pregunta, y la respuesta bien conocida, hermano amado. ¿Cuántos de nosotros nos preguntan un versículo bíblico? Así, ahí está. ¿Lo decimos o no lo decimos? Maestro, ¿lo decimos o no lo decimos? Sí, yo lo digo, vamos, y repite el versículo completo. Somos como el intérprete de la ley. A su nombre sea la gloria. No se me enoje, porque no reposa los centuriones el que se enoja. Pero, si nos enojamos, no ganamos nada. Nosotros mismos perdemos. Porque cuando encontramos una magnitud de un Dios todopoderoso, lleno de misericordia, por eso que nosotros vivimos. Por eso que nosotros vivimos. ¿Cuántos hermanos amados? Mira cuánta oportunidad le dio ese hombre, a ese joven que terminó asesinando a gente inocente hace poco. Mira, saca el sol para buenos y malos. Y en la iglesia del Señor, en el ministerio del Señor, hay 3 personas aquí. Intérprete de la ley, levita y sacerdote. Sin conocimiento de lo que es la misericordia. Pero cuando te vas al sermón del monte, cuando uno va al sermón del monte, hermano amado, cuando uno ve el capítulo 5 del libro de San Mateo, versículo 7, la palabra de Dios dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estas 3 condiciones son las que tienes que tener tú y yo. Tú y yo tenemos que tener estas 3 cualidades y condiciones para ser parte del reino. Porque aquí dice la Biblia, ¿qué debo hacer? ¿Dice así o no? A mí me gusta leerlo para que vaya entrando más al fondo, para que no se salga. La palabra tiene que estar adentro de nosotros. Léalo conmigo en el nombre del Señor.
Versículo 25 dice el intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Haciendo que tu vida sea fructífera, haciendo que tu vida sea misericordiosa, haciendo, no oyendo. Porque cuando nosotros venimos a escuchar en la iglesia un bonito o buen sermón y simplemente lo escuchamos, salimos a la puerta y se acabó nuestro cristianismo. Se acabó. De la puerta para acá somos cristianos. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, cantamos, de todo. Pero de la puerta para allá nos vestimos ya de Superman. Somos los superhéroes. Nos sacamos del cristianismo. Y eso no debe pasar en la vida del creyente, hermanos amados. Ese es el desfile que hay. El Memorial Day. Para mañana se decide que hoy día van a adelantar. Pero nosotros tenemos memoria de la palabra del día. Y alabamos porque queremos esta nación. Pero más queremos el reino. Porque todo lo que está aquí, lo querramos aceptar o no, pasará. Pero Dios y su palabra no pasará. Así que tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos, tenemos que alentar al pueblo de Dios a una transformación completa, hermano amado. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros un cambio. La esposa mía tiene que ver un cambio todos los días. Yo tengo que ver un cambio en mi esposa todos los días. Mis amigos tienen que ver un cambio en mí todos los días, un mejorar. Porque Dios dice que nos va a perfeccionar cada día hasta llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no somos religiosos. Decía una iglesia bautista el día domingo pasado, pastor amado, decía, hermano, si usted quiere ser religioso, le recomiendo 2 iglesias. Una San Patrick y la otra la Catedral de Newark. Vaya allá, si usted quiere ser religioso. Pero si usted quiere un cambio, quédese en esta iglesia y comienza a vivir la palabra. Si usted quiere un cambio y no quiere ser religioso, usted haga un cambio en su vida. Deje el sacerdocio, si está todavía con esas ceremonias. Deje de ser levita y comience a ser un levita, pero lleno de compasión y misericordia. Tiene que haber un cambio en nosotros. ¿Quién amaba estando en la vida pasada? ¿Quién amaba? Nadie. Porque en el impío no hay amor, hay mentira. En el hombre con la mujer por más buena y moral que sea, no me gusta meterme con las mujeres porque nací por una mujer. Pero si la Biblia dice que no hay justo ni a uno, ni la mujer es justa. Con eso lo digo todo. Si el hombre, por más moral y por más bueno que sea con sus hijos, dice que no es justo delante de los ojos de Dios, entonces no hay nada. Hay necesidad de cambiar. Y la única manera de cambiar es leyendo las Escrituras, meditando en las Escrituras, declarando esa palabra en nosotros para que la palabra nos vaya limpiando y transformando. Si no, no vamos a poder cambiar, iglesia del Señor. Estaremos sentados años aquí, oyendo la palabra, pero no poniéndola por obra. La primera obra que tiene que pasar en nosotros es una transformación de lo malo a bueno con el Señor. Porque si no caemos en condenación, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 2, tú que dices ser maestro, que enseñas a muchos que no se debe robar, ¿robas? ¿Te acuerdas que las Escrituras dicen eso? Venga conmigo, porque no quiero que usted mueva la cabeza nuevamente, sino que venga conmigo a las Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 2. Yo sé que usted sabe, muchos saben, muchos somos intérpretes de la ley. Sonríe que el Señor le ama. No le estoy diciendo otra cosa más que la palabra, porque quiero que ustedes me conocen que a veces también me gusta reírme también, pero no de ustedes, sino de las cosas que Dios nos da para felicidad nuestra. 2.17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 2.17 Romanos. Capítulo 2, 17 de Romanos. Capítulo 2, versículo 17. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Entiéndelo bien. Entonces Dios nos está diciendo en esta mañana que la misericordia no es que nosotros enseñemos, es que lo practiquemos. Es que lo practique. Y la práctica es una naturaleza que está en ti. Te va a llevar a hacer las cosas. Movido, el Señor te va a mover a hacerlo. Entonces cuando veas que alguien está en el hospital, movido, vas a ir. Cuando alguien está preso, movido, vas a ir. Amén, iglesia. Yo no creo que alguien que esté estático, un árbol, tú le has visto un árbol que esté estático, ¿verdad? El árbol no se mueve, a no ser que el viento lo mueva, pero no se sale de su sitio. Entonces un árbol no se puede ir a visitar a alguien al hospital. Y muchos árboles hay en la iglesia. Muchos árboles están plantados en la iglesia. De la iglesia no se mueven, en la iglesia hacen todo. Hermano, por el amor del Señor tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, renovarnos en el espíritu, de nuestra mente también. Iglesia, las misiones son lindas, porque hay que ir, cuando uno tiene el sentir, moverse para ir. ¿Entiendes? Pero a mí me gusta ir, por ejemplo, a Jersey Garden. ¿A quién no le gusta ir a ese mall? A mí me gusta ir al mall de Jersey Garden porque veo muchas cosas lindas y quisiera tener algunas cosas. Cuando hay mucho calor, ahí hay bastante fresco y se puede comer un helado tranquilo, comerse algo ahí, lindo. Pero cuando tú tienes que viajar por el Amazonas con 40, 38, 39 grados sin aire acondicionado, entonces movido a misericordia tienes que ir, porque allí también hay almas. No digo que eso sea mejor, como dijo el hermano, aquí en Elizabeth hay hospitales, ahí el Trinity está allí, hay gente que se está muriendo ahí. ¿Quién va a predicar? Y allá al frente está la cárcel, ahí están los presos. ¿Quién va a predicar si tú no vas? ¿O esperas que otro que mundano vaya a predicarle al que está encarcelado? No, hermano amado, tú y yo tenemos que hacerlo. Nuestro prójimo está ahí, está justo el camino. La pregunta es, ¿qué hago yo por mi prójimo? Porque cuando dice la palabra de Dios, cuando este varón descender de Jerusalén hacia Jericó, por decirle, aquí está Jerusalén y Jericó está hacia el noreste de Jerusalén, al costado de Gilgal. Es la tierra de Benjamín, en las épocas de la distribución de las tribus, hacia el norte, un poquito al norte de Judá. Entonces hay que caminar. Este hombre, seguramente, según las escrituras dice la Biblia, que él estaba, Jesús le ponía, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Quiere decir que este hombre seguramente había ido a adorar a Dios y tuvo un problema. Estaba regresando de Jerusalén a Jericó. A veces nos dicen de Jericó, ¿dónde estará? Yo tengo que ir a Jerusalén para conocer. No. Y entre las escrituras comienza a investigar en tus mapas que tienes ahí al costado, atrás de tu Biblia. Ahí debe haber mapas, ¿verdad? Y si tú vas a ver los mapas, vas a ver que lo que te estoy diciendo es verdad. Está al norte, noreste de Jerusalén. Amén, amados hermanos. Amén. ¿Qué nos dice Dios en esta mañana? ¿Qué nos está hablando Dios en esta mañana como enseñanza? Nos está diciendo que si estamos en la condición de interpretar la ley, no vamos a heredar. Porque podemos tener mucho conocimiento. Y ahora hay cantidad de levitas en el mundo, hermano. Muchos levitas hay en el mundo, ¿sí o no? Que llenan coliseos, estadios llenos de levitas, pastor, que llenan multitudes de gente, vaya. Y los levitas cobran $20 en mi país para entrar a las partes de común, ¿no? Porque dicen asientos VIP, no sé,
tienen unos nombres que le ponen los que están cerquita al cantante, al levita, ¿no? Y yo no tengo nada que ver con eso, hermano. Le estoy dando solamente una enseñanza. Pero los levitas de estos tiempos, como los levitas de los tiempos de Jesús, no tenían misericordia. Porque si un levita tuviera talento y adorara a Dios, no cobraría. Porque Dios lo va a sustentar. Dios jamás va a dejar sin provisión al justo. No tenemos que cobrar. ¿Cuánto dicen amén? Ese amén está con ayuno de 7 días. Dígalo fuerte. Amén. Dígalo fuerte. Dígalo amén. A ver. Amén. Ya, ese está mejor. ¿Me entiendes? Cuando hay una convicción de fe, uno grita. Cuando uno tiene una necesidad, una alegría, un gozo, grita. Dice la palabra de Dios que cuando David venía danzando, venía un júbilo tremendo y todo el mundo estaba mirando lo que danzaba David. Y cuando los apóstoles oraron y estaban confiados, el templo en el aposento alto temblaba, dice la palabra de Dios. La convicción de fe en nosotros nos va a llevar a eso. No el conocimiento. El conocimiento a nosotros nos envanece, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Y este intérprete, como les digo, y estos levitas de estos tiempos están envanecidos. Pero tenemos que orar, no para criticarlos, sino para decirle, Señor, ten compasión de ellos como de nosotros, para que los que tenemos la virtud de tener, como David, de cantar a nuestro Dios, podamos hacerlo sin precio. Porque la sangre de Jesucristo se derramó y sin precio alguno nosotros fuimos comprados, gratuitamente. Entonces, ¿por qué tenemos que cobrar en estos tiempos? Muchos levitas que están pasando así, en esa condición, porque no tienen misericordia. Entiéndalo bien, hermano. Y que Dios bendiga y siga levantando más levitas en estos tiempos. Pero llenos del Espíritu Santo con misericordia, que es diferente. Es diferente. Porque yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, dice la palabra de Dios. Cuando alguien como David dice, fui joven y he envejecido en justicia, no mirando a nadie necesitado. Porque Dios usaba la vida de David para dar de comer a su pueblo. Y Dios, si no estaba la vida ahí, Dios proveía, porque Él es el que provee. Entonces no tenemos nosotros que hacer cosas contrarias a la palabra. Los levitas de esos tiempos, como de estos tiempos, no tienen misericordia, pero hay que orar para que tengan misericordia. Si la iglesia no tiene misericordia, no tiene compasión para visitar a una persona que está aquí nomás, hermano amado, está en Newark, ¿cómo le va a mandar Dios en misión a la India si no puede ir a Newark? ¿Cómo le enviará Dios, hermano amado, a Pakistán si usted no puede ir allá? O a Francia, si no quiere a Pakistán. Sí. Un hombre de Dios me mandó el tribunal de Sudán, de una nación musulmana, ha condenado a una mujer de 27 años, porque ellos son musulmanes y por nacimiento tienen esa condición de ser adoradores de Alá y profeta Mahoma, por naturaleza. Pero la han condenado, hermano amado, lo han condenado a muerte. A ella, y ella tiene un hijo y está embarazada. 27 años. Pero me pasaba la información para que yo orara a usted. Porque los cristianos, porque ella se convirtió de esa religión musulmana al cristianismo, y por negarla, está pagando el precio. Mira, nosotros estamos aquí, pastor, y aún así nos vamos al templo, teniendo la libertad que tenemos. Escuche bien. Entonces, ¿cómo Dios nos va a mandar a lugares así para poder proclamar la palabra de Dios? Y este samaritano sí lo mandó Dios. La mujer dejó su cántaro, porque movida también ella, dejó su cántaro y se fue a saturar del evangelio. ¿A quién? A Samaria. De tal manera que los samaritanos venían y decían, ya no queremos solamente por lo que tú nos dices, sino porque hemos oído a Él. Y lo hemos visto. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, si usted tiene algo que decirle al Señor en esta mañana, rápido, dígase. Porque podemos estar en la casa de Dios, como digo, en la condición del sacerdote.
en la condición del intérprete de la ley, porque nosotros siempre miramos a tres personas. Hemos mirado a tres personas. Hemos mirado al sacerdote y al levita y al levita. Pero no hemos mirado al que pregunta al Señor. Cuando lo miramos, al que pregunta al Señor, encontramos al intérprete de la ley ahí. O sea, son tres. Son tres. Tres personas que no sabían acerca de lo que es misericordia. Si usted le pregunta a su esposo, las esposas le preguntan al esposo, ¿tú me amas? El esposo le va a contestar rapidísimo, tú sabes que te amo. ¿Qué esposo le niega esa respuesta a la mujer? Todos le decimos, te amo. La otra pregunta sería, ¿tus hechos me demuestran que me amas? Entonces los hechos no van a demostrar que te amo. Porque te quiero, pero un poco alejada de mí. ¿Entiendes? Cuando tú le preguntas a la esposa, ¿tú lo amas a tu esposo? Sí, yo lo amo. Pero no lo atiendes. Esperas que él lo haga. Entonces, ¿cómo tú puedes decirle que tú lo amas cuando tú no eres capaz de ni siquiera de hacerle una sopa? ¿Entiendes lo que te digo? Ahí está todo en el refrigerador, caliéntatelo. ¿Entiendes? Pero hay expresiones que aquí dice el Señor que no solamente son palabras, sino actitudes, hechos. Si mi esposa me dice que me ama, me lo tiene que demostrar ella con hechos. Y si yo digo que la amo, la tengo que demostrar con hechos. Cuando se trata del Señor Jesucristo, cuando Él me dice, ¿me amas? Yo tengo que demostrarle con hechos que tengo pasión por las almas como Él las tiene. Como Él las tiene. Yo no puedo hablar, tengo que actuar, porque lo que ya Él me dijo, yo tengo que hacerlo. Entonces, mi esposa me dijo, darles un saludo a la iglesia, pero primero era Cristo, ahora les doy el saludo. Y está predicando en otro lugar, ya terminó de predicar, por eso me salí un ratito a recibir el mensaje, es decir, no tengo todavía el transporte, pero ya el Señor me proveerá. ¿Me entienden lo que quiero decir, hermano amado? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos unos a otros. Vivimos en una nación donde vivimos en una nación que cada uno está así. En el Macaway, todo rápido, ¿cierto? La comida rápida, el trabajo rápido, ¿no? ¿Quieres algo? Pon el Macaway, rápido. El evangelio rápido, ¿no? Todo rápido. No, hermano. Jesús dice, suavecito. ¿Cómo se dice suave en inglés o quieto? Slow. Slow down. Bien. Te voy a tomar por maestro, hermano. Necesito aprender el inglés. Dios te bendiga, hermano. ¿Entiendes? Suave, vas avanzando. En el reino de los cielos hay que disponernos. Hay que disponernos. No se trata de cuánto sabes, sino quién eres delante de sus ojos de Él. No se trata de cuánto sabemos, sino qué somos delante de Él. Si realmente sé que yo soy cristiano, es porque amo a mi prójimo. Si realmente sé que soy cristiano, es porque adoro a mi Rey y hago la voluntad de Él. Y entonces, aquí dice la palabra de Dios que para dar vida eterna hay que hacer algo. Y lo que dice es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si tenemos algo contra el prójimo, hermano amado, te digo que este es el tiempo antes que la puerta se cierre. Porque una vez que la puerta se cierre, pastor, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Porque lee usted el capítulo 25 de Mateo, dice la palabra de Dios que, vuelvo a repetir esta palabra, y tardándose el esposo en llegar, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche se escuchó un clamor que decía, llega el esposo, salid a recibirle. ¿Cómo le vas a salir a recibir, hermano amado? ¿Con tu enojo, con tu rencor, que a mí no me cambia nadie? Muchos de nosotros decimos eso. Él tiene la culpa, yo no.
Ella tiene la culpa, yo no. Ellos tienen la culpa, yo no. Te sientas en tu silla de justicia. ¿Y sabe quién es justicia nuestra? Cristo Jesús. Jehová es justicia nuestra. Entonces no te puedes sentar en tu propia justicia. Tienes que acercarte apresuradamente en misericordia y pedir. Arreglar con Dios y con tu prójimo. Esta es la enseñanza en esta mañana. Porque puede ser que estés en una condición que yo no quiero, ni para mí, ni para ti. No quiero que te quedes cuando la puerta se cierre afuera, hermano amado. Porque afuera hay crujir de dientes y lloro y un tormento por toda la eternidad. Entonces tenemos que elegir bien y a su nombre sea la gloria. No hagamos, hermano amado, solamente del Evangelio milagros, porque mi hermano acaba de contar un milagro. Y él tiene el video cuando lo grabó él, mi hermano. Él lo grabó. Antes y un después. Cuando el mudo estaba con los recuerdos hablando y cantando con las manos y con la voz, glorificando a Dios, cantando la alabanza con nosotros. Yo no hubiera visto eso si no iba en este viaje anterior. Usted no verá algo como el samaritano que está recogiendo a un herido si usted no sale. En la iglesia todos estamos sanos. ¿Sí, verdad, pastor? Todos estamos sanos. ¿Dónde están los necesitados? A ver, dígalo. No quiere hablar, mis hermanos, pastor. ¿Dónde están los necesitados? Y te digo, parece que están ayunando, entre 14 días ya. Voy a volver a preguntarles. ¿Dónde están los necesitados? Fuera. Afuera. ¿Y qué debemos hacer estando adentro? Orar. Yo voy a orar para que alguien vaya. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Hermano amado, despréndase un poco de lo que es usted y comience a entender que Él quiere ser en usted todo. ¿Ok? En esta mañana Dios nos está diciendo que tiene que haber un cambio en nosotros. Si no tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, no vamos a irnos con Él. Si no hay aceite en nuestra lámpara es porque está apagada. Y hay que salir a comprar ahorita. Ya. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 55 de Isaías y con eso terminamos. Por favor, hermano. Yo sé que usted tiene una voz potente, así que lo he escuchado hablar. Maestro, así que Isaías 55, 1, 2 y 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Venid y comprad. Este es el tiempo. Porque cuando llegue el esposo, usted va a salir a comprar, ya la puerta está cerrada. Ya no puede entrar. Ya no puede entrar. Este es el tiempo en el cual nosotros no tenemos misericordia, tenemos que comprar ahorita, gratuitamente. ¿Cómo compramos? Diciéndole al Señor Jesucristo, me arrepiento. Me arrepiento de la dureza de mi corazón y cámbiame. Este es el tiempo aceptable. Gratuitamente se dio Él por nosotros, el precio está pagado ya. ¿Qué te falta? Compasión, misericordia, bondad, fe. Ahora, ven y llénate, satúrate de la presencia del Señor. Que esto no es religión, esto es una nueva vida. El que mentía, no mienta más. El que no tenía bondad, tiene que tener bondad. El que no tenía misericordia, tiene que tener misericordia. El que era explosivo, el que le gustaba pelear, tiene que ser pacificador. Mateo 5:9.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. ¿Quieren oración? Póngase de pie. ¿Desea un cambio? Póngase de pie. Yo quiero pedir a Dios por usted y por mí. Póngase aquí al costadito, hermano amado. Ofrézcase como una ofrenda. Lo que quieren, vengan y ofrézcase como una ofrenda al Señor. Usted sabe lo que tiene, yo no. Y el Señor sabe también. Si usted no tiene, venga. Si usted no lo tiene, venga. No se quede ahí. Porque no vaya a ser que en esta noche llegue el Señor y cuando salga a comprar, ya la puerta esté cerrada. Venga. Damos gracias a Dios por los valientes. Amén. Dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Mira, mi hermano, mira. ¿Alguien más? Dios mío, esta iglesia está llena de misericordia. Que Dios los bendiga. ¿Amén? Pero el que no tiene, venga, hermano amado. El Espíritu Santo de Dios nos dice que aquí todavía hay personas que necesitan un cambio en su vida. Amén. Voy a pedirle al pastor que ore por ustedes. Yo voy a orar dándole gracias a Dios, pero voy a pedir que ore por ustedes. Dios, a través de su siervo, interceda por las ovejas. Pero este es el tiempo, hermano amado. Venga mientras oro, porque el pastor va a orar por ustedes también. Amado Dios, te doy las gracias, Padre eterno, en esta tarde, por permitirme, Señor, declarar tu palabra. 3 hombres, Señor, estaban delante de ti. El intérprete de la ley, el levita y el sacerdote, pero no tenían misericordia, Señor. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a todos los que estamos en esta tarde, Señor. Porque tú conoces nuestros pensamientos y escudriñas lo profundo de nuestros corazones y sabes tú lo que nos falta y lo que somos en tu presencia, Señor. Ayúdanos, te lo pido en el bendito nombre de Jesucristo. Yo he dedicado, Señor, a hablar en esta tarde a tu pueblo, Señor. No el Evangelio, Señor, para salvación, sino doctrina que hace cambiar, la doctrina de Cristo, que trae un cambio, una transformación en nuestras vidas, tu naturaleza a nosotros, Señor. Es lo que tu iglesia debe conocer y saber. En esta tarde te doy las gracias, Padre, por permitirme estar en esta congregación, Señor. Por cada hermano, por cada hermana y por el pastor, por el hermano Edwin, por su esposa, por todos te damos las gracias, eterno Rey de Gloria, en el nombre de Jesucristo. No se mueve, hermano amado. Voy a pedir que el pastor ore por ustedes. Muy bien, vamos a hacer esta oración. Pero antes de orar, ¿habrá alguna persona que en esta tarde quiera darle su corazón a Jesús? Usted que nos visita, quisiera en esta tarde decir: yo le quiero dar mi corazón a Jesús hoy. El hermano está hablando de misericordia. Y lo más que Dios ha tenido de nosotros es misericordia. Y saben que alguna gente no sabe lo que es misericordia. Se dice que había un hombre que lo condenaron a muerte y lo iban a matar. Y la madre fue donde el gobernador y le dijo: gobernador, es mi hijo, tenga misericordia de mi hijo. Y el gobernador le dice a la señora: ¿usted cree que su hijo merece que se le tenga misericordia? Y la señora le dice humildemente: si mi hijo lo mereciera, ya no fuera misericordia. Yo le pido a usted que tenga misericordia de mi hijo, porque mi hijo no lo merece, pero tenga misericordia. Hermanos, y nosotros hemos sido bienaventurados porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Quisiera orar, pero quisiera orar también por alguien que quiera darle su corazón a Jesús. ¿Quiere en esta tarde pasar al frente? Amén. Yo voy a orar y ustedes repiten conmigo. Digan conmigo: Señor,
aquí estoy para darte gracias por lo bueno que tú eres. Yo estoy aquí porque tú has tenido misericordia de mí. Y te pido, Dios, que así como tú has tenido misericordia de mí, yo también pueda tener misericordia de los demás. Ayúdame a serte fiel y a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese en un ratito que ya casi nos vamos.